Bueno, ahora si bien ya nos vamos enfocando más sobre la comunicación. En los problemas de la comunicación y el lenguaje, sabemos que existe un fuerte componente sensorial implicado en la dificultad de las personas con autismo para desarrollar un modelo de comunicación bidireccional y funcional. Estos factores relacionados con los desórdenes sensoriales impactan fuertemente en la adquisición del lenguaje, en el desarrollo intelectual, en la conducta y en la interacción social. Hay profusa literatura científica al respecto, tanto a nivel auditivo, motriz o del procesamiento de esta información. Los aspectos relacionados con la abstracción del lenguaje generan muchos problemas. En muchos casos enseñamos al niño palabras, incluso ciertas relaciones entre distintas palabras y un significado determinado, pero realmente el niño no adquiere adecuadamente los patrones del lenguaje. Y estos problemas relacionados con la gramática, los aspectos semánticos y pragmáticos del lenguaje también están presentes en las personas con Asperger. Incluso niños que han acabado de desarrollar lenguaje de forma extensa siguen teniendo muchos problemas de este tipo. Este problema de comprensión impacta en la interacción social. Los efectos que tienen los trastornos del espectro autista sobre la comunicación. Primero, la palabra autismo proviene del término griego autos, que significa sí mismo. Los niños con trastorno del espectro autista generalmente están ensimismados y parecen vivir en un mundo privado donde no pueden comunicarse ni interactuar bien con los demás. Dificultades en el desarrollo del lenguaje y para entender lo que otros les dicen. Por esto es muy importante que al tiempo de darle una instrucción a un niño con autismo, sea una oración corta y muy específica, para que el niño pueda ir procesando la información y al mismo tiempo adquirir nuevo vocabulario. Por ejemplo, tiende tu cama, por favor. Es una oración muy corta y muy específica de lo que tiene que hacer, al igual que se tiene que pedir las palabras por favor, de una manera muy sutil. El tono de voz debe de ser amable y no muy brusco. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de que el niño, al momento en el que va pidiendo las cosas, se empieza a comunicar, pida de esa manera lo que él quiere o lo que él necesita. Bueno, también podrían tener problemas con la comunicación no verbal. Ese también es otro factor muy importante, que son como los gestos con las manos, el contacto visual y las expresiones faciales. No todos los niños con un trastorno del espectro autista tendrán un problema de lenguaje. La habilidad del niño para comunicarse varía dependiendo de su desarrollo intelectual y social. Algunos niños con estos trastornos no pueden hablar. Otros tienen un vocabulario amplio y pueden hablar sobre temas muy específicos y con muchísimo detalle. En su mayoría, los niños que tienen un trastorno del espectro autista no tienen problemas con la pronunciación de las palabras, o si los tienen son muy leves. Sin embargo, la mayoría tiene dificultades con el uso eficaz del lenguaje, sobre todo cuando hablan con otras personas. Muchos tienen problemas con el significado y el ritmo de las palabras y frases. Además, es imposible o posible que no puedan entender el lenguaje corporal y los matices del tono de voz. Por eso, al momento de hablar con el niño, se debe utilizar un tono de voz tanto cuando la persona está feliz, está triste o está enojada. ¿Por qué? Porque así el niño
va a ir adquiriendo ese nuevo conocimiento y lo va a ir guardando para cuando se le vuelva a decir algo en ese tono, él sepa qué es lo que está pasando. Los tipos de comunicación es el principal, el lenguaje repetitivo o rígido. Este es común ver que los niños con un trastorno del espectro autista hablan y dicen cosas sin sentido o que parecen estar fuera de contexto. Por ejemplo, el niño cuenta del 1 al 5 repetitivamente o puede repetir una sola vez las palabras que ha escuchado, lo que se conoce como ecolalia. En la ecolalia inmediata, el niño repite las palabras que alguien acaba de decir. Por ejemplo, el niño responde a una pregunta con la misma pregunta. En la ecolalia tardía, el niño repite las palabras que escuchó antes. Por ejemplo, puede decir, ¿quieres tomar algo? Cuando pide algo para beber. Algunos niños con un trastorno del espectro autista hablan con un tono de voz más alto o con una voz musical o una voz mecánica como de robot. Otros usan frases hechas para iniciar una conversación. Por ejemplo, el niño dice, me llamo Pablo, aunque esté hablando con familiares y amigos. Otros pueden repetir lo que escuchan en los programas o en anuncios de televisión. El siguiente tipo es intereses específicos y habilidades excepcionales. Algunos niños pueden iniciar un monólogo muy profundo sobre un tema que les interesa, aunque no puedan llevar a cabo un diálogo sobre el mismo tema. Otros tienen talentos musical o una habilidad avanzada para contar y hacer cálculos matemáticos. Aproximadamente el 10% de los niños que tienen trastorno del espectro autista presentan habilidades de sabio o son excepcionalmente hábiles en áreas específicas como fechas del calendario, música o matemáticas. El siguiente tipo es el desarrollo desigual del lenguaje. Aquí muchos niños con este trastorno desarrollan ciertas habilidades del habla y del lenguaje que no corresponden al nivel normal y su progreso generalmente es desigual. Por ejemplo, pueden desarrollar rápidamente un gran vocabulario en una determinada área de interés. Si al niño le interesa la música, ese va a ser su área de interés y es donde va a hablar y hablar y hablar sobre el mismo tema. Muchos niños tienen buena memoria para la información que acaban de escuchar o de ver. Algunos leen antes de los 5 años, pero no entienden lo que leen. A menudo no contestan cuando los demás les hablan ni tampoco cuando los llaman por su propio nombre. A veces se cree equivocadamente que los niños con autismo tienen un problema de audición. Y el último tipo es la poca habilidad para la comunicación no verbal. Es común que los niños con autismo no puedan hacer gestos como señalar un objeto. Ese podría ser un ejemplo para dar significado a lo que dicen. Generalmente evitan el contacto visual, lo que los hace parecer maleducados, desinteresados o distraídos. Sin la posibilidad de hacer gestos o usar el lenguaje para comunicarse, muchos niños con estos trastornos se frustran al no poder expresar sus emociones y necesidades. Es posible que demuestren esta frustración con arrebatos verbales u otros comportamientos inapropiados. Bueno, esos serían algunos de los tipos de comunicación sobre estos niños con autismo. Muchas veces las personas creen que los niños al inicio antes de ser detectados con autismo, creen que están retando al adulto,
que podría decirse que están rebeldes a pesar de que están muy pequeños, que quieren llamar la atención. Y como el niño no puede comunicarse por más que él quiera, ya sea porque no puede hablar o porque no tiene mucho vocabulario, las personas se frustran. Lo que hace también que el niño lo haga y en vez de ayudar al niño, simplemente estamos empeorando la situación, puesto que, bueno, actualmente ya la gente no es tan ignorante y ya es como de, ay, si mi hijo veo que no avanza, que tiene cierta edad, no habla bien, no se comunica o cosas por el estilo, ya los llevan al médico. Antes no lo hacían. Antes, en algunos casos, llegaban a pegarles a los niños sin saber qué era lo que tenía, o los padres por machismo decían que no, que todo era gracias a la mamá, porque la mamá los consentía mucho, que vulgarmente dicen se esconden entre las faldas de la mamá, cuando ni siquiera es así. Ya cuando a cierta edad ya mayores les detectan o son detectados con autismo, ya es un poquito más difícil eh, que la persona pueda comunicarse y pueda más que nada expresar lo que siente. Porque si al inicio, cuando su desarrollo apenas iba comenzando y era un poco más fácil hacerlo, no se hizo, menos se va a poder hacer con facilidad cuando el individuo ya sea un adulto.